Dios. Nuestra meditación, nuestra lección en este primer día de la semana, como ya se ha comunicado, es bajo la aseveración bíblica: el que no se halló inscrito en el libro de la vida. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. El término inscrito, ¿sí? El que no se halló inscrito. ¿Qué equivale? Me acuerdo yo en mis tiempos de adolescencia, solamente había en todo el municipio, y creo que en 3 municipios alrededor. Ustedes saben que es un municipio, es más grande que un condado. Aquí hablamos de condados, pero el municipio es mucho más grande que un condado. Entonces, en mi adolescencia no había otra escuela secundaria, otra, ¿cómo le dirían aquí? El middle school y el junior high. No había más. Por lo tanto, para poder ingresar a la secundaria teníamos que presentar examen de admisión. ¿Sí? El que tuviera conocimiento suficiente, pues podía ingresar a la secundaria, y solamente había cupo para 60 alumnos. Para 60 alumnos. Así es que me acuerdo que mi padre me llevó al pueblo y me dijo: tienes que presentar examen. Yo no me acuerdo haberme preparado. Francamente, no me acuerdo. No me acuerdo haberme preparado para ese examen, para entrar a la secundaria. Pero mi padre me llevó. Y ya yo creo que presentamos aspirantes a entrar a la escuela como 200 jóvenes, 200 adolescentes. Bueno, nos llevaron a diferentes salones a presentar el examen. Y nos dijeron: la próxima semana usted debe venir para ver si su nombre aparece en la lista de los 60. Si su nombre aparece en la lista de los 60, traiga sus documentos para inscribirlo y que sea alumno de la escuela secundaria. Bueno, yo sin preocupaciones me acuerdo que hice mi examen, y hasta ahora, después me di cuenta de la importancia de ese examen. Y me acuerdo muy bien que presenté mi examen y le dije a mi padre, me estaba esperando afuera de la escuela, y le dije: ¿Ya saliste? Sí, ya. ¿Cómo estuvo? Pues más o menos. Bueno, y nos regresamos a la casa. A la semana siguiente dijo mi padre: voy a ir a ver si estás en la lista. Bueno, fue y regresó. Y le preguntó a mi mamá, le dijo: ¿qué? ¿Está en la lista? Sí, sí, está en la lista. Pero está ahí, tranquilo. Tranquilo. Bueno, me inscribieron, llevaron mis documentos, y no me había dado cuenta de que yo era famoso. No me había dado cuenta. Hasta que llegué a la secundaria. ¿Y cuál era la sorpresa? La sorpresa era que yo estaba porque la lista estaba en orden del 1 al 60. Los mejores resultados estaban ahí arriba, y el que pasó de panzazo estaba en el 60. Bueno, pues yo tenía el tercer lugar. Pero la curiosidad era que yo provenía de una escuela primaria de ambiente rural. Era la primera ocasión que alguien de zona rural tuviera el tercer lugar. Sí, porque todavía me acuerdo del primer lugar, que se lo sacó Jorge Valente Zurita Fonseca, que ya no lo he vuelto a ver en mi vida. No, pero era supuestamente una persona, un muchacho súper inteligente. Sí, era esa persona. La del segundo lugar venía desde Tijuana, Baja California. Y era porque era hermana de una maestra de la escuela secundaria ahí.
la maestra Sonia Torres Olvera, que fue maestra mía de historia. Ella se llamaba, la muchacha se llamaba Yolanda, a ver, Torres San Vicente se apellidaba. Yolanda Torres San Vicente desde Tijuana había adquirido el tercer lugar. El segundo lugar. Y Saturnino González tenía el tercer lugar. Proveniente de una ranchería. Y era famoso, porque tú eres Saturnino, si tú eres el tercero, yo ni sabía que había obtenido el tercer lugar. Pero todos se sorprendían, donde quiera tú eres Saturnino, sí. Tú eres del tercer lugar, pues yo creo que sí. Hasta entonces me fui a ver la lista y sí, estaba en el tercer lugar. Hermanos, y el que no se haya inscrito en esa lista, imagínense, el que no se halló inscrito en esa lista, pues simplemente no tenía oportunidad de cursar la escuela secundaria. Esta es la gravedad, hermanos. Por eso es que me di cuenta, quizá en mi adolescencia, no me di cuenta de la importancia. Después ya cuando todos me acuerdo, todavía me acuerdo yo. El hermano Tomás conoce el pueblo allá de Gilitla, las bajadas. La plaza está arriba del cerro y luego las calles bajadas. En una ocasión, como al segundo día después de que yo estaba en la escuela, venía yo bajando por una calle y en eso desde un muro arriba me gritó un muchacho. Dice, Saturnino, Saturnino, y vi que muchacho, yo ni lo conocía. Dice, ¿tú eres Saturnino? Sí. ¿Tú eres del tercer lugar? Dice, sí. Y quiero decirles que ese muchacho se llama Juan Pablo y ahora es sacerdote. Ahora es sacerdote católico de la tendencia de la teología de la liberación allá en el estado de Oaxaca. No, en el estado de Chiapas, en el istmo de Tehuantepec. Sí, todavía se acuerda de mí. Y de vez en cuando, siendo sacerdote, venía a Gilitla y me saludaba y platicamos en ratos. Bueno, pero aquellos, el que no se haya inscrito en esa lista, ahora me doy cuenta de la gravedad del caso de que no tuvo oportunidad de seguir adelante para estudiar, porque solamente había cupo para 60 alumnos. Ahora, en aquel entonces los maestros tenían que atender 60 alumnos. Más adelante yo tenía que atender a 50 alumnos. A la semana yo tenía 7 grupos, 7 por 5, 35, 350 alumnos. Y lograba controlar adolescentes de 50 cada grupo. Ahora un maestro, si tiene 15, ¡ay, qué barbaridad! Ya no aguanto. Imagínense atender a 50 alumnos en aquel entonces, ¿sí? Entonces, pero el punto es, el que no se halló inscrito. Y puedo dar más ejemplos. Cuando escuchas tu nombre, cuando quieres que te nombren. Yo me acuerdo que hace pocos años hubo un gran escándalo con eso de Miss Universo, ¿se acuerdan ustedes? Que no les dicen, pasan todas las concursantes ahí, ¿sí? Y empiezan y dicen las 5, dicen, pero pues ellas no saben, ¿no? Dicen, señorita Colombia, señorita Chile, señorita Estados Unidos, pasan 5. Y después de ahí, desechan a 2, las del lugar quinto y cuarto y quedan 3. Y se acuerdan ustedes, yo no sé qué le ven a ese señor, para mí no es bueno, pero siempre lo ponen cada año. Y eso lo sé porque pues ahí salen las noticias de que este bigotón salió ahí dirigiendo el certamen. Y en aquella ocasión creo, no sé si me perdónenme si me equivoco, sobre todo los hermanos de Colombia, ¿verdad? Que dijo, ¿por qué? Porque tenía que decir, sí, tenía que decir de las 3, tenía que decir quién había sacado el primer lugar. Y va diciendo que Colombia, o no me acuerdo si Venezuela, Colombia, Venezuela, algo así. Y la muchacha pasa y de repente le dice, no es otra. Y ya le estaban poniendo la corona y que le quitan la corona y se la dan a otra. Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? De que dicen tu nombre
Y después, pues que siempre no. Hermanos, el que no se halló inscrito. Sí. Cuando nuestro nombre no aparece ahí. Cuando queremos algo, pero nuestro nombre no está ahí. Es triste. Es triste. Es terrible. Pero aún más terrible es, como dice esta expresión, y el que no se halló inscrito ¿en dónde? No en la lista de la secundaria, no en la lista del Miss Universo. No. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Sí. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Qué le sucedió? No solamente se quedó sin middle school, no. No solamente se quedó fuera del certamen de Miss Universo, no. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, de acuerdo a la aseveración de Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego, hermanos, que nos habla ahí en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 14. Léalo usted. Apocalipsis capítulo 14. Dice aquí, versículo 9. Versículo 9. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, dice, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen ¿qué? No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Sí, ese es el lago de fuego, conocido también como Tártaros, conocido también como infierno. Aquel lugar donde llegó aquel hombre rico. Sí. Habiendo vivido aquel hombre que vestía de púrpura y de lino fino. ¿Qué implica vestir de púrpura? Que era un hombre riquísimo. ¿Por qué? Porque difícilmente se podía conseguir una tela de púrpura, porque era una tela valiosísima de seda, de preferencia de seda, y luego sumergida en aquel líquido de un molusco que difícilmente se podía encontrar de color rojo, el molusco que se podía encontrar a profundidad en el mar, y de ahí se sacaba ese colorante, para los que les gusta el ostión. Usted ya ha visto, a mí no me gusta, ¿verdad? Pero no juzga a los que les gusta, ¿verdad? Abren la concha y ahí está el molusco, ¿sí? Y entonces hay algunos que le ponen sal, le ponen limón y luego se lo comen, ¿verdad? No le vaya a despertar el hambre ahorita, ¿verdad? Pero les gusta eso. Bueno, pues la púrpura es el molusco de color rojo. Y se tienen que reunirse varios moluscos para echarlos al agua caliente, y ahí se ponía aquella tela y se vendía muy caro, y solamente los reyes o de alta posición económica podían vestirse de púrpura. Pues este hombre se vestía todos los días de púrpura y de lino fino. Y no solamente eso, sino que hacía banquete cada día, banquete con esplendidez. No era un taquito, no era un frijolito, no, no. Era banquete todos los días. Sin embargo, cuando murió, cuando fue enterrado, dice que reaccionó y estaba en el Hades, en un lugar de tormento. Como lo dice aquí,
No tiene reposo ni de día ni de noche. ¿Y hasta dónde llega el tormento que se conformaba con recibir una gota en su lengua para encontrar algo de alivio? Y ni eso podía hacer. ¿Por qué? Porque Lázaro no podía pasar hacia aquel lado donde estaban los que estaban en un lugar de tormento. Hermanos y hermanas, ese es el preámbulo. Ese es el preámbulo del lago de fuego. Dice nuestro Señor Jesucristo, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Pero qué es el libro de la vida? Hay varios pasajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que hacen mención de este misterioso libro, de este intrigante libro, el libro de la vida. Por ejemplo, si usted lee en Salmo 69, 28, Salmo 69, 28, para los enemigos y adversarios de los justos, hermanos, para los enemigos y adversarios de los justos, de los hijos de Dios, dice así Salmo 69, 28, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Sean raídos, quiere decir, sean arrancados su nombre del libro de los vivientes, del libro de la vida, y que no estén ahí, no estén escritos entre las personas que son justas. Recuerde usted que somos justos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo Jesús, justificados. Acuérdese simplemente lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Los versículos 9 y 10 habla de los pecados tremendos del hombre. Y el versículo 11 dice, y esto erais vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, los que estamos en ese estado somos justos. Nosotros estamos escritos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero sean raídos del libro de la vida. ¿Quiénes? Los enemigos, los adversarios de nosotros, los adversarios de Dios. Algo interesante ahí en Salmo 139. Llama la atención ahí en Salmo 139, que también habla acerca del libro de la vida, pero dice algo más, hermanos, que nos debe llamar la atención. Salmo 139, leamos desde el versículo 13 al 18. Dice el salmista, le dice a Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Fíjense, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Y qué dice el siguiente párrafo? Y en tu libro, sí, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Pero me detengo aquí.
Cuando dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dios cuando nos forma, hermanos, y le decía a los jóvenes en la clase del viernes pasado, y por cierto, felicitaciones a todos aquellos jóvenes que se conectaron. Le decía, ¿qué soy? Que estamos hablando sobre qué soy. Soy una persona tricotómica compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Mi alma, dice, mi alma, mi embrión, vieron tus ojos. Hace como 3 semanas o más, pero hace pocos días, que se hablaba sobre la cuestión del aborto, el no aborto, y decían las leyes gubernamentales que a partir de que late el corazón es porque han pasado ya 6 semanas, que entonces ya no se puede, ya no se puede practicar el aborto, pero la palabra de Dios dice que desde el vientre de la madre, desde la concepción, ya hay alma, ya hay vida ahí. Y entonces dice, en el libro de Dios, en el libro de la vida están escritas todas las cosas. Ahí estamos en el libro de la vida, hermanos. Pero luego es borrada nuestro nombre del libro de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerde que Eclesiastés 7:29 dice, solamente una cosa he encontrado, que Dios hizo al hombre recto. Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron ¿qué? Muchas perversiones. La persona se pervierte. Sin embargo, Dios nos anota en el libro de la vida, pero nosotros nos encargamos de borrar nuestro nombre de ese libro de la vida. Cuando Dios nos forma, hermanos, porque dice aquí, ¿sí? Ahí en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Dónde voy a nacer? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Todo eso está ahí escrito en el libro de mi vida. ¿Sí? Recuerde lo que dice Hechos 17:26. Hechos 17:26, que Dios nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. ¿Dónde vamos a venir a vivir en la tierra? ¿Cuánto tiempo? Todo eso está en el libro de la vida. Pero ¿cómo estamos delante de nuestro Dios? Vamos pues dándonos una idea acerca de el libro y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ahora, ¿qué más nos dice acerca del libro de la vida en Lucas capítulo 20? Digo capítulo 10, versículo 20. ¿Se acuerda usted cuando nuestro Señor Jesucristo manda a los 70 a predicar el evangelio? Y se fueron predicando el evangelio. Y cuando regresaron, dice Lucas 10:16, regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Llegaron sorprendidos que yendo a predicar el evangelio y cuando reprendían a los demonios, cuando practicaban la sanidad, los demonios salían y aquellos mensajeros de Dios se sorprendían. Y llegaron a Cristo Jesús y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cristo Jesús decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad sobre escorpiones, sobre serpientes, sobre toda clase de fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis, dice el versículo 20, pero no regocijéis de que los demonios se os sujetan, más bien regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto nos da más pautas a seguir. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida.
¿Cómo ser inscritos en el libro de la vida? Cuando usted incansablemente predica el evangelio. Porque cuando usted predica el evangelio, hermanos, usted está combatiendo las fuerzas satánicas. Y usted recibe el poder de Dios. He aquí os doy potestad sobre serpientes y escorpiones, sobre toda clase de fuerza del enemigo, y nada os dañará. El enemigo se te sujeta. Satanás se sale de las personas cuando usted predica el evangelio. Y te sorprende, dices, cómo esta persona se puede liberar de los demonios, se puede liberar de la influencia satánica cuando le predico el evangelio, cuando viene a Dios. Está bien, pero no regocijéis de que los demonios se sujetan, más bien regocígate de que tu nombre está inscrito en el cielo. Para que tu nombre no se borre del libro de la vida, tienes que anunciar el evangelio. Tienes que combatir a las fuerzas satánicas. Siguiendo adelante, el apóstol Pablo, cuando escribía a la iglesia de Filipos, en la carta a los filipenses, en el capítulo 4, habla de sus colaboradores. En otras palabras, aquellos que colaboraban en el ministerio evangelístico del apóstol. Y dice así en el capítulo 4, quería mucho a dos hermanas, pero daba un consejo. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona. Mi amigo, ¿con qué palabras expresa el apóstol Pablo de los hermanos de Filipos? Hermanos míos, amados y deseados. Amados y deseados. Qué amor tan grande del apóstol para con la iglesia de Filipos. Gozo y corona mía. Sería una clase muy grande para gozo y corona mía. Eso era la iglesia de Filipos. Estad así firmes en el Señor, amados. Una iglesia que estaba firme, de tal manera que el apóstol Pablo decía, ustedes son gozo y corona mía, ustedes son amados y deseados. Luego viene un pequeño pero: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sí? A pesar de ser gozo y corona del apóstol Pablo, amadas, deseadas de verlas, pero ruego que ellas sean de un mismo sentir en el Señor. Y dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Fíjense, Evodia y Síntique combatiendo juntamente con el apóstol Pablo en la predicación del evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que estaban inscritos sus nombres en el libro de la vida? Aquellos y aquellas, no solamente los hombres. Hace un rato hablábamos de 70 hombres. Ahora el apóstol Pablo está hablando acerca de Síntique, de Evodia. Sí. Que combaten conmigo, que han combatido conmigo, juntamente con Clemente y todos aquellos que colaboran conmigo en la predicación del evangelio, en la enseñanza, en la dirección, en el liderazgo. Y por ejercer el liderazgo, vamos hablando de maestros, maestros de niños, de maestros y maestras de jóvenes, de maestras para las damas, de maestros para los adultos, aquellos que animan a los demás a seguir en pos de las instrucciones de nuestro Dios, que como un equipo trabajan. Dice, esos hermanos, esos son los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida, porque están colaborando, porque están
luchando, combatiendo, dice el apóstol Pablo. Una mención más se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 23, cuando el autor de la carta a los hebreos dice a los cristianos judíos, hermanos, se dirige a los hebreos precisamente, a los cristianos hebreos, que todavía se aferraban a las tradiciones del Antiguo Testamento. Todavía practicaban o todavía pensaban que lo más grandioso eran las cosas que habían sucedido en el Antiguo Testamento. Pero aquí en este capítulo 12, cuando concluye su carta, primero les dice, acordaos que ustedes se acercaron a un monte palpable. Y no por ser palpable era menos glorioso, era glorioso, ¿por qué? Porque ustedes no podían resistir la presencia de Dios ahí. Pero en el versículo 22 dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ahora ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. ¿Y dónde están ustedes? Dice, ustedes están en compañía de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Somos una congregación de primogénitos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué habla de primogénito? Porque habla de herederos, hermanos. Acuérdese que en el Antiguo Testamento el primogénito, vamos hablando de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos. Pero el primogénito era privilegiado, ¿sí? El primogénito tenía acceso al 75% de la herencia y del patriarcado, ¿sí? Tenía que ser el patriarca y después el 75% de todos los bienes del patriarca, y al resto, los 11 hijos, el 25%. ¿En cuánto les tocaría? Pues poquito, para el primogénito. Sin embargo, Cristo Jesús, que es el primogénito, que es el Hijo de Dios, el primero de nacer entre los muertos, hermanos, Él comparte con todos nosotros, sin hacer diferencia. Y por eso somos una congregación de primogénitos y por eso estamos inscritos en los cielos. Esto es lo que vemos nosotros acerca del libro de la vida. Pero vámonos a la siguiente parte. En el libro de Apocalipsis, hermanos. En el libro de Apocalipsis se mencionan 6 veces el libro de la vida para que nosotros comprendamos por qué hay algunos que no tienen inscrito su nombre en el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿A quiénes? ¿Quién es el que no está inscrito en el libro de la vida? Vamos a ver, vamos a leer los textos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, ¿sí? Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice así. Dice, al hablar a la iglesia de Sardis. ¿Cuál era la condición de Sardis? Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquella persona que dice que es cristiano, pero en realidad no practica su vida cristiana. Que es cristiano de nombre, pero no cristiano de hecho. ¿Sí? Qué tristeza que solamente tiene el nombre, pero no. En realidad no. Hay algunas personas que tienen nombre, pero bien rimbombante. Había una persona hace muchos años que tenía el nombre de Cook, pero que no sabía cocinar. Digo, pero se apellía Cook, sí, pues nomás es de apellido, pero pues no sabe nada. Hermanos, está difícil, ¿no? Está difícil.
Había un joven por allá que bueno, no quiero decir, pero se apellidaba con uno de los apóstoles. Bueno, y luego lo fuimos a invitar para que participara en una actividad de jóvenes. Dice, pues es que no tengo tiempo, dice, me siento mal, dice, ¿qué tienes? Bueno, me duele un poquito la rodilla, entonces, oh, pues no tiene caso que lleve tal nombre, pues, no hace justicia a su nombre, ¿verdad? Entonces, hermanos, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces dice aquí en el versículo, al hablar del libro de la vida, en el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cómo está nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Con qué fuerza está ahí? De repente se me ocurrió traerles este ejemplo. No sé qué le pasó una vez a mi impresora y me sacó una copia, pero no sé si lo pueden leer aquí. Está borrosísimo. Yo sí le puedo leer aquí. ¿Sí? Dice aquí, educación primaria, ingresó a la escuela secundaria, héroe de Nacosari. Es de la biografía de un hermano. ¿Sí? Lo puedo leer, pero miren ustedes, casi está ilegible. Sí, ya no tiene tinta aquí. ¿Por qué le pasó eso a la computadora? No sé. La impresora casi no tiene tinta, pero le puedo leer. Ah, pero sin embargo esta, yo creo que si le pongo de cerca, usted lo puede leer. Sí. La pregunta es, ¿cómo está nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Está borroso? ¿Qué tal si tenemos nuestro nombre? Ah, si tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos, yo creo que está como esta que ni se ve. ¿Sí? Que ni se ve. Tiene nombre de que vives, pero pues nomás es de nombre. Pues ahí no se ve. O está nuestro nombre bien legible, bien escrito aquí, que se puede leer. ¿Cómo está nuestro nombre, hermanos? No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y cómo va a ser posible esto? Ah, que tienes nombre de que vives, pero que vivas. No que tenemos nombre de que vivimos y estamos muertos. Esa es una advertencia, hermanos. Ahora pase al capítulo 13, versículo 8. Pase al capítulo 13, versículo 8 del libro de Apocalipsis y leamos el versículo 8 que dice así. Y la adoraron. Habla de la primera bestia. Sí, habla de la primera bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué nos hace ver este punto? A la bestia, sí, a la bestia. La primera bestia, hermanos, una de las características de la primera bestia lo encontramos en el versículo 5, versículo 6. Dice que, léalo usted 5 y 6. Dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le da autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Sí? Es el poder del mundo a través de la filosofía, a través de la ciencia, a través del poderío militar, a través del poderío de la política. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, perseguir a los cristianos y matarlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida? Los que adoran lo terrenal, los que adoran lo mundano. Sí, el apóstol Pablo en Filipenses
en Filipenses capítulo 3, cómo hay hombres que se forjan como enemigos de Cristo, dice el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Filipenses 3, 18 y 19 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. Ni aún en actos de adoración se pueden concentrarse en las cosas espirituales, porque como decimos, sienten que ya las habas se le están calentando, ya el frijol se le está quemando y ya quieren salir de aquí. Ojalá que ya termine. ¿Qué horas son? Ya es hora, ya invertí mucho tiempo, ya llevo hora y media y no termina y ya estamos pensando en correr y dejar las cosas espirituales. No queremos invertir nada de más tiempo en reflexionar en la oración, en alguna clase, en alguna actividad para la iglesia. No queremos invertir tiempo porque solo nuestro pensamiento es lo terrenal. Pues a ello se refiere Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Adoran a la bestia, adoran a esta primera bestia solo pensando en lo terrenal. Son moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque su vida está concentrada aquí en la tierra. Pero dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? Está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Colosenses 3:1 en adelante, 3:1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Poned la mira donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí. Pero si un 99% de nuestra vida está concentrada en las cosas del mundo, hermanos, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tu mirada es solamente el mundo y estás adorando la primera bestia y tu nombre no está escrito en el libro de la vida. 20:12. 20:12 de Apocalipsis. Dice así. 20:12. 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Habla acerca aquí. Este libro de la vida se abrirá en el día del juicio para ver quién ha conservado su nombre ahí. ¿Quién ha conservado su nombre ahí? Y entonces el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros inscribimos una vez más, reinscribimos nuestro nombre en el libro de la vida cuando nos bautizamos, ¿sí? Cuando recibimos el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando uno nace, uno es registrado ahí su nombre, uno registra su nombre. Cuando nacemos, renacemos, porque dice Cristo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan la sorpresa de Nicodemo? ¿Cómo es posible? ¿A poco siendo viejo puede entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Cristo Jesús dice, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, por eso estamos de un nuevo nacimiento. Y cuando usted nace, ahí se registra una vez más. Pero hay que conservar ese nombre. Que no se borre ese nombre en el libro de la vida.
El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el capítulo 21, versículo 27, dice así. Habla acerca de las mansiones celestiales, por ejemplo, habla acerca de la ciudad de Jerusalén en el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Pero dice el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o el que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que sabe, porque dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé cuál es tu condición espiritual, porque es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y sabe de qué dolencia estamos padeciendo. Tiene nombre de que vives y estás muerto. El que venciere le daré a vestir ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, solamente a la ciudad santa de Jerusalén solamente entrarán los que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. No va a entrar cosa inmunda. Si queremos seguir practicando la injusticia, la inmundicia, no entraremos. Dice en el capítulo 22, versículo 11, ese texto tan mencionado siempre. El que es injusto, sea injusto todavía. Si queremos vivir la injusticia sin discernir el bien del mal, pues hagámoslo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Si quiere vivir en la inmundicia, en el pecado, síguele adelante, no hay problema. El problema se lo va a presentar después. Y el que es justo, el que quiera seguir siendo justificado por nuestro Señor Jesucristo. Y el que es justo practique la justicia todavía, viva en justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía siga practicando la santidad. Siga perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como dice 2 Corintios 7:1. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega y el principio y el fin y el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Malos perros estarán afuera. Y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, encontramos aquí seguimos leyendo en el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte. ¿De dónde? Del libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sí? No añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. Hay muchos que alteran la palabra de Dios. A veces por ignorancia. Hablamos sin contexto. Sí, decimos una enseñanza, damos bastonazos, como dice alguien. Damos como palos de aquel. ¿Se acuerda usted cuando aquel niño le tapan los ojos para que golpee la piñata? Sí, anda el niño allá dándole y para allá anda como 5 metros lejos de la piñata. Y muchas veces dentro de la enseñanza de la palabra de Dios anda por allá y el contexto está acá. No está enfocada la enseñanza correctamente. Tenemos que cuidar de eso.
Tenemos que hablar de acuerdo al contexto de la palabra, realmente al mensaje, ¿a qué? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el consejo de Dios? Y dice el apóstol Pedro que muchas veces, ¿sabe usted por qué pasa eso? Por la falta de los inconstantes, dice. Los inconstantes. ¿Por qué? Porque pues no son constantes en el estudio de la palabra. No. Reciben y reciben la enseñanza, pero no, ni siquiera lo aprenden. ¿Cuál fue la lección? Pues ya ni me acuerdo. Dicen, no me acuerdo nada. ¿Y cuál fue el texto? Pues no, tampoco lo escuché. ¿Y dónde está ese que acaba de mencionar? No, pues no sé. La inconstancia, la falta de disciplina. Si me reúno de aquí hasta el mes, imagínense cuántas lecciones me he perdido. ¿Sí? Entonces, hermanos, todas estas situaciones tenemos que ponernos en esta situación tenemos que ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque dice aquí en la segunda carta de Pedro, ¿sí? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, cuando habla acerca de la destrucción de esta tierra, cuando habla acerca de la venida del Señor Jesucristo en el capítulo 3. Leámoslo primero leamos el versículo 10 para ver de qué es cuando Cristo regresa por segunda vez, viene por su pueblo y qué le pasa a este mundo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí? Ahora, brinquémonos hasta el versículo 13. De ahí en adelante dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia destrucción. Fíjense, hermanos. Hay algunas cosas difíciles de entender en la palabra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué son difíciles? Porque hay muchos que son indoctos. ¿Qué quiere decir la palabra indoctos? No. Doctos, doctrina. Enseñanza. No siguen las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. No siguen la serie de enseñanzas que vamos a tener. Imagínense. La persona llega a la escuela y dice, voy a aprender a sumar. Muy bien, empieza a sumar. A ver, póngale aquí 2 y más 2. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, pues ya sé sumar. Y que póngale 5, así nos decían en la primaria, yo me acuerdo, así nos decían en la primaria. A ver, póngale, a ver, cuéntale. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, otro 5, 6, 7, 8, 9. Ay, es 10, ya sé sumar, ya llegamos bien contentos a la casa. Ya sé sumar, mamá, ya sé sumar. Ah, sí, acá y acá y acá. Sí, pero después hay que restar. Pero no fui a la clase de restar o no fui. Hay que multiplicar. A la clase de multiplicación no fui. Se me ocurrió ir hasta cuando ya está la división y pues, ¿cómo está esta cosa? ¿Cómo que hay que dividir? Yo nomás sé sumar. Pues ya seámoslo ahí. Ya perdió la secuencia. Y muchas veces dentro de las clases también. Dios es omnipotente. Sí, omnipotente, lo entendí muy bien. Y después llegamos al otro punto, que Dios es Shalom. ¿Se acuerdan ustedes que vieron la clase de Dios omnipresente? Que Dios es el Ayón, que Dios es acá y acá. No, pues eso sí, ya no me acuerdo. Eso sí, es más, ni lo escuché. Yo nomás escuché aquella primera y hasta esta vez. ¿Dónde andamos, hermano? Somos indoctos. Indoctos, no sabemos la enseñanza, no seguimos la serie de enseñanzas. Somos unos indoctos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no seguimos la doctrina de la enseñanza. ¿Y qué más dice? Los indoctos, ¿y quién más?
Los inconstantes, ¿sí? No son constantes en recibir la enseñanza. Y lógicamente que cuando enseñan, las tuercen. ¿Por qué? Pues porque pues nomás no, ni doctrinas, ni enseñanza, ni constancia, tuercen y también lo hacen con las otras escrituras para su propia perdición, hermanos. Entonces, hermanos, es por eso de que le quitan y que le ponen y entonces dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. Habla en uno de estos casos. Estamos en uno de estos casos, tengamos cuidado, hermanos, porque son señales de riesgo, porque recuerde, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida, hermanos, son la memoria de nuestro Dios. De su mente no escapa nada. No, todo está escrito. Se nos podría olvidar a nosotros, pero Dios no se olvida de nada. Pero qué consuelo cuando dice en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, 10 al 12, dice aquí, hermanos, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero decíamos que cada uno de vosotros muestra la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no se olvida de nada. Buenas noticias para los que trabajan, para los que son diligentes. ¿Por qué? Porque Dios todo se los tiene en cuenta. Ahora bien, hay una relación indiscutible entre el libro de la vida y nuestra relación con la eternidad. El libro de la vida nos remite a la eternidad. Nuestra vida no termina con la muerte, hermanos. Nuestra vida no termina con la muerte. Alguien dice, muerto el perro, se acabó la rabia. No es cierto, hermanos, porque lo aplica para su vida. Bueno, mamá, me muero y ya. Por eso es que muchas personas dicen, tengo tantos problemas, no sé cómo hacerle. Mejor me quito la vida y ya me olvido de tanto problema. ¿Se acuerdan de hace unos años? Aquel hombre desesperado, estaba enojado por no sé qué pasa, agarró su avión y la fue a estrellar contra aquel edificio, para que se acaben los problemas y ya. Aquí me voy junto con los demás. Pero hermanos, con la muerte no se acaba la vida. Son muchos los que se preguntan qué han de hacer para ir a la vida eterna. ¿Qué hay que hacer para ir a la vida eterna? Solamente una cosa, morirse. Morirse, así de sencillo, morirse. Al morirnos, todos desembocamos a la eternidad. Pero ¿no cree usted que hay un solo lugar? Hay dos lugares. Hay un lugar de descanso que es el paraíso y hay otro lugar que es el lugar de tormentos. Ese es el problema. De que muchos piensan que morirse, pues ya la hice, ya me morí, ya se acabó el problema. No, apenas empieza. ¿A dónde vamos a la eternidad? La pregunta correcta no debe ser qué hacer para ir a la vida eterna, puesto que a ella vamos todos, sino qué hacer para pasar la vida eterna junto a Dios. Esa es otra cosa. Para pasar la vida en el paraíso, para que Dios me dé la herencia en el cielo. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque todos vamos a la eternidad. Pero ¿en qué parte de la eternidad? ¿Junto a Dios? ¿O en el lugar de tormento, donde no hay reposo ni de día ni de noche? Esta vida terrenal es el tiempo de la preparación. Sí, es el tiempo de la preparación. Dice el penúltimo texto, 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, es el texto tan conocido. 2 de Corintios 5:10
dice, ¿por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras uno estaba en el cuerpo, mientras uno tiene vida, mientras está en este mundo, hoy es el momento para prepararnos para alcanzar la inmortalidad en el paraíso celestial. Esta vida es el tiempo de preparación, no después. ¿Cómo? Recordemos, solamente a través de Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Muchos hombres siguen su propio camino. Muchos hombres quieren seguir lo que ellos quieren hacer. Y dicen, pues no tengo necesidad de nada. Yo estoy bien. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pues va a decir, pues no, que no hay muerte. Es que la palabra muerte quiere decir separación. En la eternidad hay muerte para aquellos que están separados de Dios, que estarán lejos de Dios en el lugar de tormentos y no estarán con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para evitar extraviarnos, debemos acoplarnos a la dirección divina que ya ha quedado en esta meditación. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Estamos en riesgo? Eso depende de nosotros, analizarlo. ¿Estamos en riesgo? ¿Queremos estar en las mansiones celestiales? ¿Queremos estar en la eternidad, en el lugar de descanso? ¿En aquella herencia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros? ¿Queremos recibirlo? Eso depende de cada uno de nosotros, pero tenemos que hacerlo ahora, aquí en este mundo. Porque allá solamente es el premio de lo que nosotros hayamos hecho. Los preparativos que hagamos aquí. Cada uno de nosotros tiene que hacer propia las palabras del salmista cuando en Salmo 139:24, Salmo 139:24 dijo, guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Y la guía, hermanos, es la palabra de nuestro Dios. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Qué felicidad. Qué felicidad es cuando escuchemos nuestro nombre. Cuando se abre el libro de la vida y diga tal persona y que sea, soy yo, soy yo. Sí, me acuerdo de un niño. Allá creo que el hermano Tomás se acuerda de eso, un niñito que casi no sabía hablar. Pero cuando se pronunciaba su nombre para un premio decía, ayó, decía. ¿Sí? Alegre, contento. ¿Sí? Así también nosotros cuando estemos ante el juicio final, se abre el libro. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está su nombre, aquí está. Y qué felicidad, porque sé entonces que voy a morar con mi Padre Celestial y voy a recibir la herencia. El que no se ha inscrito su nombre en el libro de la vida, ya sabemos quiénes son. Estamos en ese riesgo. Entonces, tenemos que rectificar. Mientras haya vida, hay esperanza de que rectifiquemos. Cántico de meditación. Cuando allá se pase lista.